Tras la trombosis de mi abuela Isabelita, la de los lunares, que tanto había padecido en su vida con mi abuelo, pues se fue a vivir con nosotros. Como comenté, se le quedó paralizada la parte izquierda del cuerpo. La pierna no la podía mover y el brazo se le quedó engarrotado, así como hacia adentro, y los dedos así, de esta forma. Le mandaron rehabilitación, la cual era bastante dolorosa. En el piso donde se vino mi abuela a vivir con nosotros, allí, le pusieron mis padres una habitación y mi padre le puso una polea para que mi abuela pudiera hacer unos ejercicios de flexibilidad con el brazo, subiéndolo y bajándolo, etc. El caso es que recuerdo aquella época, pues, pues yo creo que los niños se adaptan a todo. Entonces para mí fue una etapa más. De repente mi abuela estaba en casa todo el día y mi hermana era muy pequeña. Recuerdo aquel tiempo que mi madre le daba el pecho a mi hermana, todavía. Y al dar el pecho se le irritaron un poco alrededor los pezones y le dolía muchísimo. Vamos, le salieron grietas, que se suele llamar. Entonces, cada vez que mi hermana chupaba el pezón, mi madre al principio gritaba y casi se le cortaba hasta la respiración. Me acuerdo de cuando mi madre en alguna ocasión estaba allí sentada en la habitación de mi hermana, en una silla, creo que estaba, dándole el pecho a mi hermana. Es una imagen que tengo ahí como clavada. Y a mi madre intentar respirar como entrecortadamente mientras se le pasaba el dolor. Esos años en el piso, bueno, pues ella pasó, claro, ahora entiendo cosas. Como mi abuela estaba en casa impedida, tenía mucho miedo de volver a caerse, y mi hermana también estaba en casa, pues mi madre no podía llevarme al colegio. Entonces me cambiaron de colegio otra vez y pasé a ir al colegio Santa Teresa, que era un colegio que estaba cerca de donde vivían unos tíos míos, mi tía Angelita y mi tío Juan. Entonces, por lo visto, venía todos los días mi tía Angelita y me llevaba al colegio con su hijo Pedro, que es de mi primo, que es de mi misma edad. Íbamos los dos a la misma clase, ahí en el colegio Santa Teresa. Eso fue pues empezar otra etapa de mi vida en la que, empecé, ya era segundo de GB y recuerdo que tenía una profesora que se llamaba Grevi. Recuerdo ese año, porque además se fue solamente un año en ese colegio Santa Teresa, que estaba como añadido a otro colegio que estaba en la acera de enfrente, que se llamaba Cervantes. Puedo imaginar la ocurrencia de ponerse los nombres o poner los nombres en aquella época en los colegios. Bueno, el caso es que en Santa Teresa tenía un patio, era un colegio muy bonito, era como una casona vieja, en la que tenía 7 o 8 aulas en la parte de la planta baja y la parte del primer piso no lo sé porque no lo conocí nunca. Y tenía un patio en lo que tenía árboles, estaba alquitranado. Sí, ya era alquitrán lo que tenía, no recuerdo que hubiera tierra. Y en el que, yo creo que no jugaba todavía yo a la pelota o a fútbol. Y allí empecé a jugar a la pelota, que era lo que se jugaba. Salíamos del recreo, al patio. Y allí recuerdo, en ese tiempo, recuerdo que fue cuando yo empecé a tener necesidad de notoriedad. No sé si es porque tenía celos de mi hermana o porque los acontecimientos que habían pasado en mi vida me habían ocultado al resto de la familia o como que no se me había hecho mucho caso. No lo sé. Tampoco creo recordar ese sentimiento,
pero yo necesitaba sentirme querido y hacerme notar. De hecho, empecé a hacer el payaso bastante en clase. De hecho, me acuerdo una vez que dijeron algo, ¿quién es el más payaso? Y no dijeron el más payaso, sino el más tonto. Y yo dije yo, y todos se rieron. Y bueno, a mí me dio igual que dijeran tonto o payaso. El caso es que yo quería encajar, o noté que necesitaba encajar en algún sitio. Claro, era una clase nueva, todo niños nuevos, y aunque sí, yo todos los veranos y cada 2 por 3 había estado cambiando de amigos, me tocaba otra vez. De aquel año, por aquella clase, recuerdo varias situaciones comprometidas. Una vez un niño de clase se hizo de vientre encima y era segundo de GB. Al principio pues ya teníamos esos 6 añitos, 6 o 7 añitos. Es curioso, se hizo de vientre encima y dejaron los calzoncillos del niño en una silla al lado de él, en una bolsa allí de cuerpo presente. Y creo que hasta abierta ya, no recuerdo más, pero olía muy mal en toda la clase. Al niño lo cambiaron, le pusieron la ropa que pudieron, pero dejaron aquella ropa manchada allí en una bolsa al lado de él. Podían haberla quitado del medio. La verdad es que en aquella época, pues esto sería el año, si yo nací en el 78, estaríamos en el año 84, 85, creo yo. Se empezaban a notar ya transiciones y diferencias de empezar a cambiar la España de entonces en Valencia, de lo que había sido siempre, es decir, pues eso, la educación con Franco, etcétera, a lo que ya era una educación mediante la democracia, partidos políticos, etcétera. Entonces había gente que se quedaba descolocada. Descolocada porque hasta entonces se habían hecho las cosas de una forma y ahora se empezaban a realizar de otra. Entonces, los profesores, sobre todo los que llevan muchos años, eran los que más desubicados estaban, no sabían cómo actuar. Entonces, actuaban según sus valores, según si eran cristianos o no, que la mayoría eran cristianos, según si eran franquistas o no, que eso ya yo ya no lo sé, no tenía tanta inteligencia como para darme cuenta de eso, ni tan siquiera sabía quién era Franco, ni lo conocía entonces. Recuerdo una vez queriendo salir de clase a mediodía que critiqué a la profesora en voz alta en la fila. Dije, esta es tonta, porque nos hacía ponernos en fila y yo me coloqué en mi sitio, otro se coló, o eso es lo que yo recuerdo, y me hizo a mí, que no me había colado, irme al final de la fila. Y yo solté, esta es tonta. Y fue el primer castigo que he tenido en una clase. Salieron todos, a mí me retuvo y me dijo que tenía que escribir 100 veces en la pizarra, nunca, no diré más tonta a la profesora o no insultaré más a la profesora. Bueno, a mí aquello me sentó muy mal, claro, era el nuevo, era el que menos lazos sentimentales tenía con el resto de compañeros. Yo ya me sentía de por sí aislado para que entonces llegara un profesor y te dijera, además voy y te castigo. No sé, estaría bien lo que hizo la profesora o no. El caso es que aquello me sentó muy mal y fue como un pequeño trauma. Entiendo que me castigara de alguna forma, pero tampoco era para un castigo así. El caso es que me retuvo allí y me puso a escribir en la pizarra, no insultaré más a la profesora o alguna cosa así. Y estando allí, pues ya al rato apareció mi madre a recogerme, porque se ve que ya avisaron a mi tía avisó a mi madre y ya vinieron a recogerme, pues se ve que antes de comer. Ya la profesora le explicó aquello, mi madre se disculpó por mí y ya me fui para casa. Bueno,
pues fue uno de los primeros castigos bueno, los primeros y creo que de los pocos que he tenido yo en el colegio. Eh, Esta profesora tenía, bueno, de este colegio yo recuerdo a Grevi, a una señora que se llamaba Doña Milagros, que tenía muy mal genio. Recuerdo que en el patio jugábamos a la pelota y que, en la zona donde jugábamos era muy fácil que se saliera la pelota de la valla del colegio, en la cual había una carretera al lado. Y recuerdo eso. Luego también recuerdo que jugábamos a cromos. Bueno, yo no tenía cromos, mi madre nunca me compraba cromos, tampoco es que yo los pidiera, ni sabía que existían ni para qué servían. Mi madre me ponía el bocadillo y los que jugaban a cromos era porque sus padres o su madre les ponía un bollicao, creo, o un tipo de bollo de ese tipo. Entonces salían unos cromos que luego se los intercambiaban entre unos y otros, y yo, como no tenía ni idea de para qué servían o qué eran, pues era bastante, bueno, pasaba bastante del tema de los cromos. Tampoco me sentía mal por no tener cromos. Cuando se jugaba a las canicas, recuerdo tener canicas, no sé de dónde salían, a lo mejor me las compraban o no, pero jugaba a las canicas como todos. Sin embargo, con el tema de los cromos era una cosa rara, porque eran cromos de fútbol y yo en casa, mi padre no veía el fútbol. De hecho, yo eso del fútbol me sonaba muy raro. A mí el fútbol me gustaba jugarlo. Eso de verlo ahí en una tele, qué cosa más aburrida. Hoy pienso lo mismo. Solamente veo el fútbol cuando juega el Valencia, que me gusta que gane. Entonces, cuando alguna vez es un partido muy importante, pues lo veo. O cuando juega España contra otros países ahí, o es una liga o una Copa del Mundo, etcétera. Eso sí lo veo si juega España, si no tampoco. No es una cosa que me llene. Y seguramente por la educación, por los gustos que tenían mis padres, que no eran fans de ningún equipo. Pasó el tiempo, recuerdo una vez que es una fiesta de fin de curso o algo, o de, no sé, se hizo algún evento en el patio. Yo cuando iba a segundo EGB, mi hermana pasó a Párvulos, y Párvulos iba allí a Santa Teresa también. Entonces, recuerdo que entonces mi hermana ya tenía el pelo largo, un pelo rubio precioso, bonito. Cuando le daba el sol parecía oro. Mi hermana era la niña más bonita que había en mi mundo. La quería y la quiero. La quería muchísimo. De hecho, recuerdo que uno de los sueños más traumáticos que he tenido en mi vida, y creo que fue por entonces, fue, estuve soñando que estaba en un parque de atracciones y mi hermana se montaba como una especie de platillo volante, que era una atracción, y la atracción se caía y me emocionó y todo porque, era un sueño y nunca pasó nada, pero de los pensamientos vienen los sentimientos y de los sentimientos nos emocionamos. Entonces yo recuerdo que, de perder a mi hermana en aquel sueño y de buscarla y pensar que estaba muerta y levantarme llorando y llorando y llorando y lo pasé bastante mal durante un tiempo. No sé si era un reflejo de la pérdida de mi hermano, pero ese sueño me traumatizó muchísimo durante bastante tiempo. En aquella época, mi hermana, pues, o un poco antes, éramos falleros. Nos habían apuntado una falla, la falla San Roque, en Paterna, y a mi hermana le hicieron una foto vestida de fallera preciosa, cogiendo una naranja grande, y mi hermana tenía la cara redondita, con unos mofletes preciosos, unos pómulos rojitos. Era guapísima. Recuerdo una vez en la falla que llegó, ya lo diré, una cabalgata de reyes, y como estamos en la falla, pues se ve que le pedían a las fallas si los niños querían salir en las carrozas. El caso es que a mí me vistieron de paje real, y de hecho tengo una foto,
y me subían a una carroza, creo que mi hermana también, ya no lo recuerdo, o a lo mejor era muy pequeña, no lo sé. El caso es que me vistieron de paje y estuve tirando confeti y caramelos desde la carroza en la cabalgata de Reyes. También recuerdo que salí en una presentación de la Falla. Las Fallas, por si no lo sabéis, son unas fiestas que están en Valencia, en todos los pueblos de Valencia y en Valencia capital. La gente se viste con un atuendo típico regional, antiguo. Yo no me sé muy bien la historia, pero bueno, hay prendas regionales más antiguas y otras más modernas. El caso es que yo de niño pues llevaba como un pantalón de vestir y un chalequito como de raso y una camisa. Y recuerdo que me tocó en la presentación de la Falla salir con una niña que era mucho más grande que yo. Y yo pues salí con la espontaneidad de cualquier niño y la gente era como que le hacía gracia que un niño tan escuálido y tan chiquitín saliera con una fallera así más grandota. Yo era, para entonces, dice mi madre que estuve pesando muchísimos años, estuve pesando 13 kilos y por lo visto no crecía. Tenía el pelo, y lo dice mi madre, me ponía un orinal en la cabeza y todo lo que sobraba por debajo lo recortaba. Entonces yo tenía el pelo como una melena que dice que tengo un pelo bastante grueso. Entonces cuando yo hacía así, el pelo caía y siempre se quedaba peinado. No había que peinarme nunca. Luego ya fue cambiando la modalidad de peinado, pero bueno, por entonces tenía más o menos ese peinado. Y bueno, hoy os cuento hasta aquí.